Vamos a resolver entonces el problema número 1 de tiro parabólico. Nos están dando los datos de velocidad inicial, que son 50 metros sobre segundo, con un ángulo de elevación de 30 grados. Entonces, para este problema, lo primero que tienen que considerar es sacar las componentes de la velocidad. En este caso, esta velocidad pues, es un vector y se va a proyectar en X y se va a proyectar en Y. Entonces vamos a sacar primero la componente de la velocidad inicial en X, que con respecto a este ángulo, si se fijan, aquí se forma un triángulo con un ángulo recto, y con respecto a este ángulo, este sería un cateto adyacente. Y para sacar esa componente de la velocidad en X, o ese cateto adyacente, pues ya saben que hay que usar la función trigonométrica coseno. Entonces ponemos aquí, velocidad inicial en X será igual a la hipotenusa, que en este caso es la velocidad inicial, con fines prácticos, por el coseno del ángulo, el coseno de 30 grados. Entonces ponemos ahí, velocidad inicial en X igual a la velocidad inicial, que es 50 metros sobre segundo, por el coseno de 30 grados. ¿Cuánto nos da eso? Ayúdenme con su calculadora, por favor. 43.30 metros sobre segundo. Entonces, esa será la componente de la velocidad inicial en X. 43.30 metros sobre segundo. De la misma manera, vamos a sacar la componente de la velocidad, pero ahora para Y. Entonces, ponemos aquí nuestra componente, velocidad inicial en Y. Si se fija, aquí se forma un rectángulo, y con respecto al ángulo que es el que estamos manejando, la componente de la velocidad inicial en Y es un cateto que está enfrente, es un cateto opuesto. Entonces, la función trigonométrica que vamos a emplear pues sería seno del ángulo para sacar la componente de la velocidad proyectada en Y. Y ponemos aquí, velocidad inicial en Y será igual a la velocidad inicial, pero ahora, como va a ser en Y y es un cateto opuesto, pues vamos a usar seno de 30 grados. Entonces ponemos velocidad inicial en Y será igual a los 50 metros sobre segundo por el seno de 30 grados, que te va a dar 25 metros sobre segundo. Entonces la componente de la velocidad inicial en Y será igual a 25 metros sobre segundo. Eso es lo primero que tienes que hacer en un tiro parabólico cuando te den tu velocidad inicial y tu ángulo. Sacas las componentes de la velocidad en X y Y. Recuerda que en un tiro parabólico se compone de dos movimientos, horizontal o rectilíneo uniforme en X y vertical en Y. Ahora sí, vamos a empezar a resolver el problema. El primer inciso, que es el inciso A, te pide calcular la altura máxima. Sería aquí. Altura máxima. Y recuerda que si te piden calcular la altura máxima, pues vamos a utilizar las fórmulas que involucren a las alturas. En este caso sería el movimiento vertical. Por lo tanto vamos a utilizar las fórmulas de tiro vertical. Y también sabemos que la velocidad que va a tener el proyectil en Y, como es tiro vertical en Y, en el punto más alto, se considera a fines prácticos como cero. Entonces, como nos piden la altura máxima, ponemos aquí fórmula, las fórmulas que se utilizan para Y en tiro vertical, que en este caso utilizamos la número 4. ¿Por qué? Pues porque ya conocemos cuál es la velocidad que tiene Y en su punto más alto. Entonces ponemos aquí velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Recuerda que estas son velocidades de Y. Vamos a hacer un despeje porque lo que queremos aquí es sacar la altura máxima. Para despejar, recuerda, identificas tu incógnita y empiezas a quitar lo que esté más alejado de tu incógnita. En este caso,
La velocidad inicial se está sumando, pasa al lado de la igualdad, restando la velocidad final al cuadrado. Y 2 veces la gravedad se pasa dividiendo. Entonces tenemos aquí que altura será igual a la velocidad final en y, que ya sabes que en su punto más alto es 0, menos la velocidad inicial en y al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Sustituimos. Recuerda que aquí hicimos el despeje. Ponemos aquí 0 metros sobre segundo al cuadrado y a eso le restamos la velocidad inicial. Recuerda que es la de y, no vayas a poner la de 50. Estas fórmulas se utilizan para y, para tiro vertical. Y entonces la velocidad que vamos a utilizar es la de 25. Entonces aquí vamos a poner velocidad inicial en y, 25 metros sobre segundo al cuadrado. Eso sobre 2 veces la gravedad. Recuerda que la gravedad la vamos a utilizar siempre negativa. Menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Apóyenme con la calculadora, por favor. 31.85 metros. Entonces, la altura máxima que tiene el proyectil en este punto, cuando la velocidad final en y es 0, será igual a 31.85 metros. Ok, ese será el inciso A. Si se fijan, nuestro nivel de referencia, nuestro origen, para las alturas en y, pues es igual a 0. Con respecto a mi nivel, de donde se lanzó el proyectil, tiene una altura máxima de 31.85 metros. Si estuviera sobre el nivel del suelo, en un acantilado, en un edificio, pues tienes que considerar la altura desde el nivel del suelo, en caso de que te lo pidan. Si no es así, si nada más te piden la altura máxima, desde donde se lanzó el proyectil, desde el origen hasta su punto más alto. ¿Qué más están pidiendo? Velocidad de impacto. La velocidad de impacto. Poner acá. La velocidad en el tiro parabólico nada más es una. La de 50 metros sobre segundo. Nada más que se descompone en sus dos velocidades, en X y en Y. Si te piden la velocidad de impacto, ya cuando choca el proyectil, la altura a la que se encuentra el proyectil cuando choca, ¿cuál es? 0. Entonces, lo que te están pidiendo es la velocidad resultante. Esa va a ser tu velocidad de impacto. Que esa velocidad resultante, al mismo nivel, si en este caso vale 50, aquí también debe valer 50, a la misma altura. Nada más que hay que comprobarlo. Ahora, lo que voy, esta velocidad resultante se compone de sus dos velocidades, de la velocidad de X y de la velocidad de Y. Entonces, si te piden tu velocidad de impacto, tienes que calcularla con tus velocidades componentes, con la velocidad que tenga el proyectil cuando choca en X, que ya dijimos que siempre permanece constante la de X, y también tienes que sacar la velocidad componente de Y. Hay que sacar esas dos velocidades. La de X ya sabemos que siempre permanece constante, es rectilínea uniforme, velocidad en X constante, y ya sabemos que es de 43.30. 43.30 metros sobre segundo. ¿Qué haría falta? Tendríamos que conocer cuál es la velocidad que tiene en Y, de tal manera que nos quede los dos vectores de velocidad formando un ángulo recto, en donde la hipotenusa pues es el vector resultante y tendríamos que sacarlo utilizando el teorema de Pitágoras. La de X ya la tenemos, ese cateto. Nos falta el de Y, que por lógica, igual que en el tiro vertical ya vimos. Si la velocidad con la que sale en Y es de 25, ¿con cuál velocidad va a llegar al mismo punto de origen? Con 25, pero negativo, porque se dirige hacia abajo. ¿Cómo comprobamos eso? Con la fórmula número 4 de tiro vertical, sabiendo que la altura en ese punto es 0. Entonces ponemos fórmula
Ponemos aquí velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado, 2 veces gravedad por altura. Recuerda que son fórmulas nada más para Y, o sea que son velocidades de ¿quién? De Y. ¿Qué queremos calcular? La velocidad que tiene aquí en Y cuando el proyectil choca con el suelo, que ya dijimos que debe de ser también igual por la que sale, porque es la misma altura. Esta altura, vuelvo a repetir, es 0. Regresa a su mismo punto de partida, su origen. Entonces, como aquí la altura va a ser 0, pues 0 multiplicado por la gravedad y el 2 te sigue dando 0. Entonces podemos quitar ese término de Y. De tal manera que te queda que velocidad final en Y al cuadrado es igual a velocidad inicial en Y al cuadrado. Este cuadrado lo podemos pasar como raíz. De tal manera que la raíz se va con el cuadrado y te queda velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y. Y ahí está lo que decíamos. La misma velocidad con la que sale es la misma con la que va a llegar. La inicial, ¿cuánto era? 25. Entonces ponemos aquí 25 metros sobre segundo, pero ya sabemos que se dirige hacia abajo y hay que agregarle el signo negativo. Vuelvo a repetir, la misma velocidad con la que sale es la misma con la que llega al mismo punto de origen, pero en este caso negativo. Entonces ya tenemos la velocidad en Y. Ponemos aquí velocidad en Y igual a menos 25 metros sobre segundo. Y ahora sí, ya tenemos las componentes de mi vector resultante, las dos. De tal manera que vamos a sacar, utilizando Pitágoras, nuestra velocidad resultante de impacto. Ya se formó nuestro triángulo con ángulo recto a fines prácticos. Entonces lo que vamos a sacar es la velocidad resultante con el teorema de Pitágoras. Aquí está. Entonces ponemos velocidad resultante o la hipotenusa al cuadrado será igual a la suma de los catetos al cuadrado, porque estos son los catetos. Entonces ponemos velocidad en x al cuadrado más velocidad en y al cuadrado. Entonces ponemos aquí velocidad resultante será igual a la raíz de la velocidad en x, que es 43.30 metros sobre segundo al cuadrado más 25 metros sobre segundo al cuadrado. Realizamos la operación y por lógica, ¿cuánto me tendría que dar? 50. Pues 50, lo mismo que está aquí. Te va a dar por los decimales, te va a dar 49.99. Sí. Si utilizas todo, ya sabes que es 50. Ok, esa sería la magnitud. Y es lo que decíamos ahorita. Si está al mismo nivel, obviamente, cuando regresa al mismo nivel o a la misma altura, sale con 50, regresa con 50. Pero como es un vector resultante, tú ya sabes que hay que darle dirección. Fíjate bien, ¿en qué cuadrante se encuentra mi velocidad cuando sale? En el primero. ¿En qué cuadrante se encuentra mi velocidad cuando choca? En el cuarto cuadrante. Este es tu origen ahora. Entonces tenemos que sacar el ángulo. ¿Cómo sacábamos el ángulo? Utilizando la función trigonométrica tangente del ángulo. Tangente del ángulo ya sabes que es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Siempre que usas esta función trigonométrica, el ángulo que estás sacando es el que se forma entre el vector y el eje de las x. Siempre que estoy poniendo aquí de color negro. Teta x. De tal manera que tu cateto opuesto con respecto al ángulo, pues es la componente de la velocidad en y. O sea que esto va a ser by y el cateto adyacente va a ser bx. Velocidad en x. Entonces vas a poner lo siguiente. Tangente me estorba, quiero sacar el ángulo, pasa como función inversa y pongo velocidad en y sobre velocidad en x. Eso por la función inversa de la tangente. Entonces ponemos aquí que el ángulo que estamos sacando es con respecto al eje de las x y el vector. Eso le agregamos ahí el x. Entonces teta x será igual a la componente de y, que dijimos que va a dar menos
25, entonces ponemos aquí menos 25 metros sobre segundo, sobre la componente de la velocidad en x, que es de 43.30 metros sobre segundo. Eso por la función inversa de la tangente. Se da metro con segundo, y por lógica, si sale disparado el proyectil con 30, ¿con qué ángulo va a regresar? Con 30, pero como se dirige hacia abajo, pues aquí te va a dar menos 30. Que no es lo correcto, porque ya sabes que los ángulos se miden desde 0 grados en X en contra de las manecillas del reloj, para indicar correctamente que tu vector queda en el cuarto cuadrante. Entonces, si ya sabes que este vale 30, lo que tienes que hacer aquí es sumarle algebraicamente, como este es negativo, hay que sumarle 360 grados para que te quede el ángulo que corresponde con el vector en el cuadrante en el que se encuentra. Es decir, que la dirección de mi vector es de 330 grados. Y es lo que tú tienes que poner aquí. Tu velocidad entonces va a ser de 50 metros sobre segundo con un ángulo de 330 grados. Eso es lo correcto. Te puedo preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la velocidad que tiene el proyectil a los 4 segundos de haber sido lanzado? Y a lo mejor el proyectil se encuentra aquí. Esa es la única velocidad, que se compone de la velocidad de X y se compone de la velocidad de Y. ¿Qué tendrías que hacer para sacar esa velocidad resultante a los 4 segundos? Tendrías que sacar la velocidad de X, que siempre es la misma, y tendrías que sacar la velocidad en Y. ¿Cómo? Pues ya te dan el tiempo. Puedes usar la fórmula número 1 en tiro vertical. ¿Cuál era la fórmula número 1? Gravedad igual a velocidad final menos inicial entre tiempo. De aquí despejas para la final y te queda que final es igual a GT, gravedad por tiempo, más velocidad inicial. Sacas la velocidad que tiene en Y a los 4 segundos aquí, ya tienes la de X, que siempre vale lo mismo, y utilizas Pitágoras para sacar la resultante, así como lo hicimos acá. ¿Vale? Y ya también le tendrías que dar dirección, tendrías que dar ahí. Entonces, a lo que voy, si a ti te piden sacar la velocidad, pues tienes que sacar solamente una velocidad, que se compone de dos, de la de X, la Y, la velocidad resultante. A menos de que el problema te diga, saca la velocidad en Y a los 4 segundos, pues nomás sacas esto. ¿Comprendido? Ok. Entonces, continuamos con el problema. ¿Qué más nos piden? Aparte de la altura máxima y de la velocidad. Tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo. Este era el inciso B. Tiempo de vuelo. Para sacar el tiempo de vuelo, podemos apoyarnos de las fórmulas de Y, de tiro vertical. En el tiro vertical, para calcular el tiempo total de vuelo, necesitábamos la velocidad con la que sale el proyectil y la velocidad con la que choca. Si tú conoces esas dos velocidades, puedes calcular el tiempo total de vuelo. En este caso, tú ya sabes con qué velocidad sale. ¿Con qué velocidad sale en Y? 25. ¿Con cuál velocidad llega en Y? Menos 25. ¿Qué fórmula puedes utilizar entonces para sacar el tiempo total de vuelo? La 1. Ponemos entonces gravedad igual velocidad final menos inicial sobre tiempo. Haces el despeje para el tiempo, intercambia el lugar del tiempo y con la gravedad y te queda que el tiempo es igual a velocidad final menos inicial sobre gravedad. Ya nada más sustituyes, vas a poner la final, pero recuerda que son fórmulas para Y de tiro vertical, entonces vas a usar velocidades de ¿qué? De Y. La velocidad final que tiene el proyectil en Y, menos 25. Eso le restamos la inicial, que también es 25, y eso entre la gravedad. Recuerda que nosotros manejamos la gravedad siempre negativa. Menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto da? 5.09 segundos.
Entonces el tiempo total de vuelo será igual a 5.09 segundos. Ese es el tiempo que dura en el aire el proyectil. ¿Qué más nos está pidiendo? Los puntos de vuelo del estilo lanzado. Posición a los 4 segundos de haber sido lanzado el proyectil. Si te piden la posición, a los 4 segundos, ya sabes que el proyectil dura 5 segundos en el aire. Si es la posición a los 4 segundos, tienes que tomarlo como si fuera una coordenada. Como una coordenada, ¿sí? Se está moviendo en X y se está moviendo también en Y. Si fuera nada más tiro vertical, pues la posición a los 4 segundos sería nada más su altura. Pero como se está moviendo en X y en Y, es una coordenada. Aquí están 4 segundos. 1, 2, 3, 4 segundos, ¿verdad? Ya se supone que va de caída, porque el tiempo total de vuelo dura 5.09 segundos. Ya va más allá de la mitad del vuelo, es el mismo nivel. Si pasaron esos 4 segundos, tú vas a determinar la coordenada en X, Y, que es la posición en la que se encuentra el proyectil. Entonces, ¿qué tienes que sacar? Tienes que sacar la altura que tiene a los 4 segundos y tienes que sacar el alcance que tiene en X, la distancia que tiene en X, para saber cuál es su posición, una coordenada. Entonces, primero vamos a sacar la altura a los 4 segundos. ¿Con qué fórmula? De Y. Podemos usar la fórmula 3. Ponemos altura a los 4 segundos igual a velocidad inicial. Recuerda que son fórmulas para Y. Velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Ponemos altura a los 4 segundos será igual la velocidad inicial en Y, que es 25 metros sobre segundo, tiempo de 4, gravedad negativa, 4 segundos al cuadrado, y eso sobre 2. Apóyeme ahí con la calculadora, ¿cuánto nos da? La altura a los 4 segundos. 21.52 metros. Entonces la altura que va a tener el proyectil a los 4 segundos es de 21.52 metros. No hemos terminado, recuerden. Necesitamos también sacar el alcance o la distancia que va a tener en X. Para sacar la distancia o el alcance, pues tenemos que usar la fórmula para X, que la única fórmula para X, como es un movimiento rectilíneo uniforme, pues es velocidad en X es igual a la distancia entre tiempo, que la distancia pues, se llama ahora alcance. Entonces, como queremos sacar el alcance o X, me estorba el tiempo, está dividiendo, pasa al lado de la igualdad, multiplicando la velocidad en X. Entonces, X va a ser igual a la velocidad en X por el tiempo. Ponemos entonces que X es igual. ¿Cuánto vale la velocidad en X? 43.30. No cambia esa, 43.30 metros sobre segundo por un tiempo de 4 segundos, que es donde queremos sacar la posición. O sea, segundo con segundo nos da 173.2 metros. Bueno, este sería el alcance o la distancia en X y este sería el alcance o la distancia en Y. Como coordenada, vamos a representarlo como coordenada, así con decimal, nada más para saber la posición. Entonces tú vas a poner aquí posición a los 4 segundos será igual a 173.2, 21.52. Esa va a ser la posición que tenga el proyectil después de 4 segundos de haber sido lanzado. Y eso es lo que tienes que representar. ¿Qué más se están pidiendo? Alcance. Okay. El alcance total. Desde que sale hasta que choca, te están pidiendo el alcance.
alcance del proyectil. Y si te pide alcance, pues tienes que utilizar la fórmula de X. Entonces vas a poner aquí inciso E. Velocidad de X igual a distancia entre tiempo. Nada más que ahora, ¿cuál tiempo va a ser el que uses? El tiempo total de vuelo. Desde que sale hasta que choca, para sacar el alcance total. Entonces vas a poner la velocidad en X que no cambia, 43.30 metros sobre segundo por el tiempo total de vuelo, que es de 5.09 segundos. Se va segundo con segundo. ¿Cuánto nos da eso? $220.39. 220.39 metros. Ok, ese es el alcance total. ¿Qué más te está pidiendo? Instantes en los que el proyectil se encuentra a 20 metros de altura, así como lo vimos en el tiro vertical. Va a llegar un punto en donde va a ir subiendo el proyectil, llega hasta una altura de 20 metros en ascenso y ahí te piden el tiempo. Y luego va a llegar un punto en donde va a encontrarse una altura también de 20 metros, pero en descenso. Y ahí también te están pidiendo que calcules el tiempo. Para determinar esos tiempos, ya lo vimos, puedes sacar la velocidad con esta altura, con las fórmulas de Y, de tiro vertical. Usas la 4 para sacar la velocidad que lleva aquí. Y si ya tienes la velocidad que lleva aquí y la velocidad inicial, pues ya sacas el tiempo que lleva en ascenso. ¿Sale? Entonces, puedes hacer eso o bien puedes utilizar la fórmula 3 de tiro vertical. Altura es igual a velocidad inicial, recuerda las de Y, por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿En qué altura quieres sacar el tiempo? A los 20. Entonces pones aquí 20 metros. Igual, velocidad inicial en Y, 25. Por un tiempo, que es el tiempo que quieres calcular. Aquí ya sabes que la gravedad la manejamos negativa, es menos 9.81 entre 2, pues te va a dar menos 4.90. Eso que multiplica el tiempo al cuadrado. Vamos a formar aquí una ecuación de segundo grado, entonces hay que igualar a 0. Y lo que nos conviene es poner los términos cuadráticos positivos. Pues este lo vamos a pasar para acá positivo y para acá negativo. Entonces nos va a quedar 4.90 que multiplica al tiempo al cuadrado menos 25 que multiplica el tiempo y eso más 20. Eso va a ser igual a ¿qué? A 0. Y te queda una ecuación de la forma ax cuadrada más bx más c, en donde los coeficientes lo representan las letritas. A, que es 4.90, B, que es igual a menos 25, y C, que es igual a 20. Con esto ya aplicas tu fórmula general, que dice que X es igual a menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrada menos 4AC, todo eso sobre 2A. En donde el tiempo pues va a ser tu incógnita X. Entonces pones tiempo es igual menos 25 más menos raíz de 25 menos 25 al cuadrado menos 4 por 4.90 por 20. Todo eso sobre 2 por 4.90. Entonces nos va a quedar aquí. Tiempo es igual, menos por menos más, te da 25. Ayúdenme con el discriminante y sáquenle raíz, por favor. 15.26. Y lo que está acá abajo pues sería
básicamente la gravedad. Acuérdate que aquí quedaría ejemplificado la fórmula número 1 del tiro vertical, donde 25 sería la velocidad inicial. ¿Y qué representaría el 15.26? Velocidad final. La velocidad final que tienen Y, ¿a qué altura? A los 20 metros. Entonces aquí te van a dar dos tiempos. El tiempo de ascenso es el más corto, ¿verdad? Obviamente. Y el tiempo de descenso pues, es el más largo, a la misma altura de 20 metros. ¿Cuánto te dan los tiempos? 40.26 y 9.73. A ver, chequenlo bien en su calculadora, por favor. 40.26 y 40 punto qué? 26. No creo, porque el tiempo total de vuelo te da 5.09 segundos. No, de 4.10. Los de arriba. 4.10. Ok. 4.10 y el otro, 0.9. o sea, un segundo, ¿ah? Ya redondeando. El proyectil se va a encontrar a 20 metros en ascenso en un segundo. En un segundo. Y en descenso van a pasar 4 segundos. Y va a estar a la misma altura. Pues básicamente ese es el problema 1 de tiro parabólico.